Buen día, mi nombre es Alexander Barrera Rojas, estudiante del décimo semestre de la Universidad Tecnológica de Colombia, de la licenciatura en Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy les voy a compartir mi proyecto de aula que hace parte pues, de la práctica integral de la carrera, que se titula Recursos Tecnológicos Web, una alternativa para el aprendizaje de la célula en tiempos de pandemia. Y inicialmente cabe la pena recalcar que este proyecto nace pues, de poder identificar un problema que surgió en la institución educativa Jorge Sergaita del municipio de Agua Azul Casanare. ¿Sí? Este problema, digamos, eh, se fundamenta precisamente en el aprendizaje de las células. ¿Sí? Aprendizaje que se categoriza en dos. Uno primero que es en la actualización de la célula y en un segundo momento que es cómo se ha llevado a cabo la educación en tiempos de pandemia. En cuanto a la contextualización de la célula, tenemos que este es un contenido un poco apto, ¿sí? Y lo cual pues permite y se delimita pues poder utilizar estrategias pertinentes, ¿sí? Y pues vemos en la mayoría de casos los docentes de esta institución no llevan a cabo pues algunas herramientas pertinentes, ¿sí? También pues podemos identificar ese contexto académico que a lo largo del educativo el estudiante ha tenido, ¿sí? En un segundo momento tenemos pues, la educación en tiempos de pandemia. Esta educación que, digamos, no tuvo en cuenta o no tiene en cuenta, digamos, ese contexto socioeconómico del estudiante para ver si posee o no los elementos pertinentes para poder asistir a algunas sesiones distantes, ¿sí? Y la capacitación de algunos docentes para manejar también estos elementos y también el apoyo nacional, ¿sí? Que se ha desligado un poco a las necesidades de la nación. Esto pues precisamente también se justifica en lo que nos menciona Martínez y otros en el 2014, en que hay que innovar con estrategias tecnológicas para aumentar la alfabetización científica, ¿sí? Y específicamente pues en esta institución. Bien, con base a ello se planteó la pregunta de en qué manera los recursos tecnológicos web favorecen al aprendizaje de los contenidos básicos de la célula en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Florida Gaitán del municipio de Agua Azul del departamento de Casanare. ¿Sí? Esta pregunta se intenta solucionar planteando pues algunos objetivos, uno general, que precisamente es mejorar el aprendizaje de los contenidos básicos de la célula en los estudiantes de grado sexto de esta institución, y para ello, en un primer momento, tenemos que identificar pues, el nivel de comprensión de sus contenidos básicos de los estudiantes, implementar el uso de diversos recursos tecnológicos que permitirán mejorar este aprendizaje de los estudiantes y evaluar el uso de estos recursos tecnológicos utilizados para mejorar este aprendizaje de la célula. Bien, en ese sentido, eh, se tienen en cuenta algunos elementos teórico-conceptuales en él principalmente, en los cuales se basará el proyecto, principalmente es la célula, que la célula, según Tortora y Derrickson, en el 2013, es aquella unidad funcional y estructural básica de un organismo. Berek nos menciona que tiene partes, membrana plasmática, citoplasma y núcleo, y Falconer y Lenz nos menciona que además de ser esta estructural y funcional, también tiene, digamos, material genético hereditario. En otro escenario tenemos enseñanza y aprendizaje de la célula, ¿sí? En un primer momento, digamos que en 1999 nos menciona que el cómo las personas representan e interpretan internamente el mundo en el que viven, eh, se deben elaborar pues algunas estrategias que faciliten el aprendizaje de los niños. Greca y Moreira en el 2002 nos mencionan que debido a la incorporación de la psicología cognitiva, ¿sí? En la educación para procesos de enseñanza y aprendizaje, se han como que incorporado y se ha visto la importancia de incorporar precisamente muchas teorías, ¿sí? Desde tanto aprendizaje como enseñanza, para que se lleve a cabo este aprendizaje. Y en lo que nos concierne precisamente, que es el concepto de la célula para el proyecto, tenemos que Rodríguez en el 2001 nos dice que se justifica pues que la célula haga parte de la enseñanza de la biología en todos los niveles educativos, nivel básico, nivel medio, nivel primario, nivel superior, ¿sí? Pues en virtud de que se construye pues un conocimiento estructurante para la comprensión de los vivos. Entonces, para la célula se ha venido explicando mediante pues, una serie de módulos. Acá tenemos 4 de ellos que son los más importantes, los más recalcados. ¿Sí? Antes, pues hablaba yo, bueno, decía que la célula no es un
a un málculo lleno de aire. ¿Sí? Posteriormente se habló de los estructuras ya, que no era así, tenía partes, algunos componentes, algunas estructuras, como una membrana, como un citoplasma, como un núcleo. ¿Sí? Posteriormente, los funciones que precisamente nos mencionaba, además ser una estructura, ¿sí? Inerte, pues también cumple algunas funciones. Para ellos es intercambio de sustancia con el exterior. Y el modelo de la vida celular, que es el cual, con el cual se va a sustentar pues, este proyecto, que nos habla precisamente de la célula. Es una estructura funcional y estructural pues, de todos los seres vivos, y que pues tiene alguna, digamos, material genético que permite pues pasar de generación en generación. Un elemento clave conceptual para tener en cuenta en este proyecto fue la educación en los tiempos de pandemia. ¿Sí? Vemos que esto es un abrupto para que nos cambie de la presencialidad y nos trasladó a un escenario ya más virtual. ¿Sí? Por eso Gutiérrez menciona que se ve cotidianamente ya el escenario digital, ¿sí? Y en el cual, pues, afortunadamente, algunos estudiantes estaban relacionados con algunas herramientas de algunas plataformas digitales como eh, juegos, blogs, bueno, etcétera, y que es importante que estos conceptos o esta aproximación de los estudiantes a pensar en un proyecto que los integre en la educación, que nos menciona Rugeles, Mora y Matthew, que es precisamente el uso de algunas herramientas, algunos recursos con estos fines educativos. Recursos tecnológicos que no es que es el software que ayuda pues a que una tarea se realice bien, ahorrando así tiempo, ahorrando así recursos tanto personales como económicos, y que en este escenario, después de una búsqueda, digamos que meticulosa, pudimos identificar 10 de estos recursos que nos permitirán pues abordar en el escenario educativo. ¿Sí? Bien, ¿cómo llevaremos a cabo esto? Esto se llevará a cabo mediante, digamos, inicialmente hay que tener en cuenta que esta investigación es de tipo cualitativa, ¿sí? Que el método es naturalista e interpretativo y que la población a trabajar son aquellos estudiantes de grado sexto de la institución educativa y obtuvimos una muestra, ¿sí? El muestreo fue de manera intencional debido a las circunstancias de que todos los estudiantes no podían contar con las herramientas pertinentes para llevar a cabo el proyecto. Y después de hacer este estudio, determinamos que 15 estudiantes eran los que nos servían pues, para el proyecto. Bien, para desarrollar el proyecto ya se tuvieron en cuenta pues 3 fases, ¿sí? Una fase de diagnóstico, una fase de implementación y una fase de evaluación. En la fase de diagnóstico nos centramos en diseñar e implementar el cuestionario de los conceptos previos de los estudiantes, ¿sí? En él podíamos reconocer el contexto tanto académico como social del estudiante mediante un pretexto, ¿sí? Y la revisión pues, de los recursos tecnológicos que se han venido trabajando en el aprendizaje y la enseñanza de la célula, ¿sí? En una segunda etapa, una segunda fase, categorizamos según se pretende se alcanzó a categorizar un poco según los resultados del pretest, ¿sí? En que los estudiantes tenían un déficit, digamos, en el concepto de la célula, en los organismos celulares y en la clasificación celular. Para ello se categorizó según se seleccionaron 10 recursos y se categorizaron para posteriormente ya desarrollar las guías de aprendizaje según la institución y poder utilizar pues esos recursos tecnológicos, implementarlos. Y finalmente se pretende pues analizar la comprensión de estos estudiantes a lo largo pues, del proyecto mediante el software Attractive y pues mediante el análisis del post-test. Bien, los resultados que tenemos hasta el momento hacen parte de la primera fase y pues para ello, en un primer momento pues tenemos el cuestionario, ¿sí? Que hace parte del pretest. Se les brinda este cuestionario a los estudiantes mediante las guías de aprendizaje que manejaba la institución, ¿sí?
constó de 10 preguntas que, como les mencioné anteriormente, pretendía reconocer, digamos, por qué crees que un organismo tiene vida, qué es un organismo pluricelular, conoces una célula procariota, así, elementos que nos permitieron categorizar, como podemos ver acá, algunas respuestas, ¿sí? Nos permitieron, pues acá tenemos ya el consolidado ese pretest de los 15 estudiantes, digamos, en cuanto a la primera pregunta del ¿por qué crees que un organismo tiene vida? ¿Sí? Asociamos preguntas como, respuestas como, perdón, como ¿por qué come, respira y se mueve? ¿Por qué el movimiento, camina y son seres activos? ¿Por qué está en el cuerpo humano? ¿Por qué tiene células? Bueno, sí, son elementos que nos permitieron categorizar ya en otro escenario que, digamos, relaciona la vida con una necesidad de los humanos, establece relaciones entre la vida y algunas funciones que realiza el cuerpo, asocia el concepto de vida al ser humano, relaciona organismos vivos de las células. Y acá podemos ver también en la cuarta fila cuáles fueron los estudiantes. Se categorizaron E1 a E15, ¿sí? Y pues escribimos ahí los criterios ya de análisis de nosotros propios. Después de realizar, digamos que este análisis, podemos identificar tres resultados, tres elementos que son pertinentes, ¿sí? Primero, que la mayoría de los estudiantes no tienen claridad sobre el concepto de la célula, ¿sí? Esto nos quiere decir que debemos seleccionar algunos recursos que nos hablen pues del concepto de la célula para implementarlo ya en las guías de aprendizaje. También pudimos identificar, estos estudiantes identifican unas estructuras más pequeñas que les permiten funcionar, ¿sí? Esta concepción les permite o les posibilita determinar que la célula es parte de un ser vivo y que tiene estructura que sirve para funcionar, ¿sí? La mayoría de los estudiantes están en ese sentido, pero pues hay algunos que se les dificulta entender la diferencia entre una célula y un microorganismo, un microbio, ¿sí? Entre algo micro. Por eso creímos pertinente incorporar otro factor clave que son los organelos celulares, ¿sí? Recursos tecnológicos web que nos salen de organelos celulares e incorporarlos en las guías de aprendizaje. Como también podemos identificar que según el que pues, relacionan el concepto únicamente con el ser humano, ¿sí? La célula hace parte del ser humano, ¿sí? No consiguen que todos los seres vivos poseemos células, ¿sí? Por eso es pertinente abordar el tema de clasificación en los recursos tecnológicos web. Para ello se recogieron pues los mejores o los recursos web que más se acomodan a la necesidad del estudiante y a las necesidades tanto académicas como económicas y de uso, y pudimos identificar desde ellos, ¿sí? En cuanto al concepto de la célula, abordaremos 4 recursos tecnológicos: es biología celular, biology master, física de la célula, biología, lecciones y aprender, ¿sí? La mayoría de ellos hacen parte en un smartphone, ¿sí? Pues debido a la facilidad que pretenden los estudiantes, que tienen los estudiantes para tener un smartphone más que, digamos, un PC. En cuanto a los organelos celulares, hablaremos se incorporarán recursos tecnológicos como Cell Word, de Cell y organelos de la célula. Y en la clasificación celular hablaremos de Cell Games, Cocori y Qbert. Aquí podemos ver pues la ubicación de cada uno de ellos y algunas como actividades o descripción general de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que determinó los intereses de los estudiantes que participarán del proceso de investigación a partir de las preguntas que ellos realizaron con relación al concepto de célula, la cual da riqueza, pues surge desde la de los meses. Y pues tenemos también claro que el diseño de las guías metodológicas, en las cuales es el pilar fundamental de los recursos técnicos debido a la cultura mundial a causa de la pandemia, a partir de los intereses de los estudiantes, generan espacios que permiten la construcción de aprendizajes, ya que la dinamicidad, la secuencialidad, la exposición de los contenidos, la claridad de los propósitos, la metodología que se implementará y la innovación de las actividades responderán al desarrollo de las habilidades de los estudiantes que favorecerán pues, la estructura del concepto de la célula como unidad funcional de los seres vivos y todos aquellos sistemas asociados al concepto, donde se replicará información, de no se replicará información, sino que los estudiantes construirán sus propias concepciones desde la experiencia misma del proyecto de aula. Bien, tenemos algunos referentes y pues gracias por tu atención.